Arratsaldeon, ongi etorri por una vida digna bizitza duinaren alde elkartetik antolatu dugun eta pentsioak izpide duen zikloko hitzaldi honetara. Oraingoan, Eduardo García Elosua etorri zaigu, pentsioetan aditua. Islaria bera izanik, hitzaldia interesgarria izango delako bermea dugu. Zalantza eta duda asko argituko dizkigu, ziur gaude. Tamalez, entzule guztiek ez dute euskara ulertzen. Beraz, gaztelaniaz jarraituko dugu hemendik aurrera. Eskerrik asko bertaratzeagatik. Buenas tardes y bienvenidos a esta charla del ciclo sobre pensiones que organizamos desde nuestra asociación por una vida digna bizitza duinaren alde. Somos un colectivo que nació a principios de 2013 y que en marzo de 2015 ya se constituyó como asociación. La asociación nació y trabaja por la defensa de los derechos de las personas más vulnerables, en especial dentro de la tercera edad. Hemos trabajado temas relacionados con energías limpias, con la devolución de oficio del pago farmacéutico, con la pobreza energética, la carpeta de salud, la aplicación de la ley de dependencia, la renta de garantía de ingresos, la RGI, y, por supuesto, en las pensiones públicas, colaborando en algunos casos con otros colectivos y movimientos sociales. Todo ello lo hemos llevado a cabo a través de charlas y conferencias, contactos con partidos políticos y sindicatos, con las administraciones públicas, con agentes afectados y con comparecencias, tanto en el Ayuntamiento de Vitoria como en el Parlamento Vasco. Hemos realizado también acciones de calle, manifestaciones y concentraciones. Si alguien está interesado en incorporarse a la asociación o en conocer más sobre la misma, tiene información en unos dípticos que hemos puesto a su disposición o en la página web que figura en nuestro logo. Queremos agradecer la colaboración que nos ha prestado la Universidad del País Vasco, la Fundación Vital y el Ayuntamiento de Vitoria para la realización de este ciclo. Por coincidir la charla de hoy con otra actividad programada en esta misma sala a las 8, nos vimos obligados a adelantar a las 6 de la tarde nuestra hora prevista de inicio. Estamos además limitados de tiempo porque debemos desalojar la sala a las 7:30. Aunque la responsabilidad del cambio de hora no es nuestra, os pedimos disculpas por la molestia que os haya podido causar. Sabemos además que en algunos medios de comunicación de Vitoria ha aparecido esta hora erróneamente puesta a las 7, a pesar de que nuestro presidente oportunamente había avisado a todos ellos del cambio de hora. Centrándonos en el ciclo de charlas que titulamos como las pensiones a debate, presente y futuro, la primera estuvo dedicada a pensiones y jóvenes en etapa formativa y fue impartida en la universidad por Imanol Zubero. La segunda, a pensiones y colectivo de trabajadores cotizantes, estuvo a cargo de Arcadio Oliveres, y esta tercera, pensiones y pensionistas actuales, la pronunciará el aquí presente Eduardo García Elosua. El ciclo se cerrará con una mesa redonda entre representantes de los partidos o coaliciones actualmente presentes en el Parlamento Vasco y que se celebrará el miércoles de la semana próxima, esperemos que esta vez sí a las 7, en esta misma sala. Eduardo es una autoridad en el tema, titulado en Derecho, miembro de la Ejecutiva de Comisiones Obreras de Euskadi como coordinador del área pública, fue miembro del Consejo Económico y Social Vasco, CES, entre los años 2002 y 2014, organismo del que en la actualidad es suplente. Fue también miembro del Consejo de Relaciones Laborales durante más de 10 años. Secretario de la Junta de Gobierno de la EPSV y Itzarri de los empleados del ámbito del Gobierno vasco, cargo del que dimitió por estar en desacuerdo con la decisión del Gobierno de suspender las aportaciones a los planes de pensiones. Dispone del diploma de acreditación de especialista para impartir cursos de seguridad social, EPSV y planes de pensiones de empleo.
Ha escrito más de una veintena de artículos sobre protección social y ha participado en mesas de debate en los cursos de verano de la UPV sobre temas de previsión social complementaria o de participación de los trabajadores en la empresa. Estamos, pues, como he comentado, ante una autoridad en materia de pensiones. Algunos de los presentes le conoceréis porque ya en enero de 2016 estuvo entre nosotros con motivo de una conferencia titulada Pensiones públicas, expectativas y exigencias. Su presencia es garantía de que la charla será interesante y de que nos aclarará muchas dudas e incertidumbres. Os pedimos, por favor, que en aras de no distraer al conferenciante, apaguéis los teléfonos móviles. Gracias. Te dejo con todo tu público y yo me voy a oírte. Pues buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la asistencia y agradecer a la Asociación por una Vida Digna que haya depositado su confianza en mí para hablar de un tema tan de actualidad, tan en polémica como es el tema de las pensiones. Yo voy a empezar hablando de 4 o 5 características de nuestro sistema para entender luego las críticas sobre lo que se viene haciendo en los últimos años en relación con nuestras pensiones. La primera cosa que quería dejar clara es que los derechos nunca se han otorgado, siempre se han conquistado. La segunda es que los derechos no se heredan, que una vez conquistados los derechos no es garantía de su mantenimiento, sino que hay que estar siempre muy alerta para evitar y eliminar los obstáculos que pretenden reducirlos y conseguir así una sociedad en una historia más justa. La tercera cuestión, que me parece de fondo, la sostenibilidad de un sistema de pensiones público como el nuestro no es un problema solamente técnico o económico, sino que sobre todo es un problema político. Empezaremos por decir que nuestro sistema es un sistema sostenible y que la sostenibilidad de un sistema de pensiones público es, sobre todo, he dicho, tema político, y que desde esta perspectiva es donde podemos garantizar siempre su sostenibilidad. Mirar, con el crecimiento que ha tenido la economía en los 2 últimos años, hoy tenemos más riqueza en el país de la que teníamos antes de la crisis. Por tanto, dinero hay. No nos podemos entrar en el debate de no podemos pagar las pensiones porque no hay dinero. La riqueza existe porque la hemos creado. Ahora, con mayor riqueza, los salarios son más bajos, hay trabajadores pobres, hay mayor desigualdad, tenemos trabajadores que no llegan aún trabajando a poder dar respuesta a sus necesidades básicas. Las pensiones que se calculan hoy son más bajas que las que se calculaban antes de la crisis. Por lo tanto, estamos en la idea de que con un país más rico estamos pagando ya pensiones más bajas, porque estamos ante una clara polarización social, con una gran exclusión social y con una gran desigualdad. El problema no es de riqueza, el problema es de cómo se distribuye la riqueza. Y, por lo tanto, si la riqueza ha crecido y las pensiones son más bajas, los salarios son más bajos y hay más desigualdad, la conclusión es de que también ha crecido y mucho la acumulación de la riqueza en unos pocos. Otra cuestión importante. El derecho de las pensiones es un derecho constitucional, no es ningún regalo de nadie. Nuestro sistema público de pensiones no es concesión gratuita y, muy al contrario, es una parte fundamental de nuestro estado de bienestar. Diré lo que dicen los artículos 41 y 50 de la Constitución textualmente para que nos quede claro. El artículo 41 dice que los poderes públicos mantendrán, en imperativo, mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en el caso del desempleo. Y añade, la asistencia y prestaciones complementarias serán libres. Y el artículo 50 dice que los poderes públicos, también en imperativo, garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.
Por lo tanto, la primera conclusión que nos dice nuestra Constitución es que el derecho a las pensiones es un derecho de la ciudadanía, es un derecho de ciudadanía recogido en la misma. Por lo tanto, obligación para los políticos que regulan nuestro estado de bienestar social. Pero claro, lo que habla es de que tengan que ser pensiones suficientes. Y el concepto de suficiencia es un concepto impreciso y subjetivo sobre el que hay que ponerse de acuerdo. Pero en lo que no nos podemos poner de acuerdo en ningún caso, porque así lo dice el propio artículo de la Constitución, es que la sostenibilidad del sistema nunca debe de situarse por encima o por delante del concepto de suficiencia. No puede haber, por lo tanto, reformas de las pensiones que no garanticen la suficiencia de las mismas, porque es, como he dicho, un mandato constitucional. La segunda cuestión que establece la Constitución en el artículo 41 es que nuestro modelo de seguridad social tiene 3 pilares. Un primer pilar, que es el de la cobertura generalizada y universal para todos los ciudadanos, que es nuestro sistema público de pensiones. Un segundo pilar, que son los sistemas privados de carácter colectivo que se establecen en la negociación colectiva por acuerdos entre trabajadores y empresarios o entre administraciones públicas y sus trabajadores y trabajadoras. Y un tercer pilar, que es el que agrupa a aquellos que individualmente se pueden ir al banco a hacer su propio plan de pensiones, por entendernos en idioma más claro. Este tercer pilar no tiene ningún valor social más allá de lo que puede tener de interés para un país por su concepto de ahorro, pero desde el punto de vista social no tiene ningún interés y, por lo tanto, no debe de estar sujeto, como ahora parece que van a seguir insistiendo en ello, en tener ayudas fiscales que garanticen su sensibilidad, sobre todo porque a este tipo de pensiones individuales solo tiene una parte pequeña de la población los que tienen recursos suficientes. Dicho eso, quiero hablar de los beneficiarios y de las beneficiarias de la seguridad social. El 18% de nuestra población es hoy pensionista y, por lo tanto, el tema de las pensiones tiene una gran incidencia social y política. A día de hoy tenemos 8,670.000 pensionistas aproximadamente. Dicho de otra manera, si hay 8.670.000 pensionistas, también hay 8.670.000 votos, y 8.670.000 votos son muchos votos. Y eso debía ser, o al menos ha sido, razón más que suficiente para que en torno a las pensiones hayamos tenido históricamente profundas tensiones, debates, discusiones, movilizaciones, reivindicaciones, etcétera, etcétera. Los cambios van en una u otra dirección en función de quién los incita desde la sociedad. Es decir, nuestros políticos, si no notan que hay una presión para hacer cambios que favorezcan a los beneficiarios de las pensiones, no lo van a hacer. Tercera cuestión. Nuestro sistema de pensiones es un sistema público, obligatorio y de reparto. Digo lo de obligatorio porque todo el mundo que se pone a trabajar, sea por cuenta ajena o sea por cuenta propia, tiene obligatoriamente, porque así lo determina la normativa vigente, a inscribirse, a afiliarse en un régimen determinado de la seguridad social. Por lo tanto, si es algo obligatorio y que te obliga al Estado, de facto, no deja de ser un contrato del Estado con el ciudadano o la ciudadana. Contratos que no se pueden romper, como se están rompiendo ahora, de manera unilateral. Es un sistema público, el Estado organiza la protección y la ciudadanía tiene acceso a él. Es un sistema de financiación mixta, es decir, una parte se paga con contribuciones y otra parte con impuestos. En nuestro caso, en nuestro país, solamente se pagan con impuestos las pensiones no contributivas. En otros países la financiación también es mixta, pero la incidencia de las contribuciones sociales o comparativamente con los impuestos son diferentes a las nuestras. Y es un sistema de reparto. Un sistema de reparto significa que los trabajadores y trabajadoras que hoy están en activo con sus cotizaciones pagan las pensiones de los que hoy somos pensionistas, como mañana ocurrirá al revés. Es un modelo también muy extendido en Europa. Hay sectores que critican el sistema de reparto, que frente al sistema de capitalización lo que hace es colectivizar los riesgos. El sistema de capitalización es aquel en el que alguien va metiendo el dinero en una hucha y cuando llega a su edad de jubilación saca el dinero más las rentabilidades en caso de que haya tenido ese dinero, menos los gastos que haya costado la gestión de esos recursos propios. Pues bien, mucha gente ha criticado los sistemas de reparto, sobre todo
gente que son sectores influyentes, aunque muchas veces ajenos a la política, porque están financiados por instituciones financieras o que tienen intereses determinados en materia financiera. Su objetivo siempre ha sido doble. De una parte, han impulsado sistemas privados de pensiones y, de otra parte, han pretendido que la financiación de los sistemas públicos de pensiones se haga no por el sistema de reparto, sino por el sistema de capitalización. Esto es algo que ya se intentó en los años 50 en Austria y en Alemania, pero de lo que se tuvo que desistir rápidamente porque fracasó con estrépito por una razón, porque la inflación consumía cualquier tipo de rentabilidad. En inflaciones altas esto vale bastante poco. Y la experiencia internacional más importante que hemos tenido en esta materia ha sido Pinochet en Chile, cuando capitalizó todos los sistemas de pensiones, que hizo que medias instituciones financieras de los Estados Unidos se hicieran propietarias de medio Chile, ¿no? Ahora están revirtiendo el asunto con unos costes sociales y económicos importantes en el país también. Cuarta cuestión. El debate sobre las pensiones es un debate profundamente ideológico. Si he dicho que depende de la voluntad política, obviamente la política está en el sustrato máximo de la ideología. Y por eso periódicamente se suelen producir debates, un debate que suele cruzar Europa de norte a sur y de este a oeste, y hablo de Europa porque es el único continente donde existe nuestro modelo social o el estado de bienestar. Y es un debate que viene a contraponer y a confrontar conceptos radicalmente distintos. De un lado, la economía con la política, de otro lado, lo privado con lo público y de otro lado, los modelos de capitalización, como he dicho, con los modelos de reparto. Y en este concepto de debates es donde surgió el Pacto de Toledo, allá después de la crisis del 93, que se firmó ya por el año 1995, y es un acuerdo político que se suscribió prácticamente por todo el conjunto alto parlamentario y prácticamente por todos los diputados que había entonces en el Congreso de los Diputados. Se incorporó a este consenso al PP, que en aquel momento estaba más por el sistema de capitalización. De hecho, le trajo a dar charlas en aquella época aquí a Piñera, que era el ministro que había capitalizado los sistemas chilenos. Se configuró el Pacto de Toledo, y esto es lo sustantivo, como un espacio compartido por las fuerzas políticas y sociales para hacer un seguimiento permanente de nuestro sistema de seguridad social y también para evitar la antigua costumbre de utilizar las pensiones en el debate cortoplacista, que normalmente suele perjudicarle mucho. En el debate cortoplacista me refiero a los debates electorales. Es un pacto que desde el 2013 ha sido intencionadamente obviado por el Gobierno del PP. Lo ha degradado gravemente y ha degradado también el propio sistema de la seguridad social, como me intentaré explicar. Y también ha habido una parte muy interesada, una lectura muy interesada del Pacto de Toledo. Mucha gente ha venido a decir que el Pacto de Toledo solamente permite las financiaciones de la seguridad social a través de las contribuciones sociales, a través de la contributividad de las cotizaciones sociales. Y entonces dicen, si las cotizaciones sociales no alcanzan lo que cuestan las pensiones, hay que bajar las pensiones. Pero el Pacto de Toledo no dice eso. El Pacto de Toledo lo que dice es que se financiarán principalmente por cotizaciones sociales, pero no cierra ninguna puerta a otro tipo de financiación, cosa que me parece importante, como luego lo diré. En estos debates sobre nuestra seguridad social y el sistema público siempre han aparecido agoreros que nos han venido a decir que nuestro sistema estaba en quiebra. Ya allá por el año 1995 hubo un primer estudio que hizo la Fundación BBV, todavía no era BBVA, que dirigió el profesor Barea, que luego a la sazón terminó siendo el asesor presupuestario de Aznar, en el que nos venía a decir que si no se bajaban radicalmente las pensiones y se subían las cotizaciones, que para el año 2000 no íbamos a cobrar las pensiones porque íbamos a llegar a tener un déficit del más del 1,5% del Producto Interior Bruto. Después salió la Caixa, con José Antonio Herce y otros que contribuyeron a hacer este tipo de estudios. Constantemente nos situaban en déficit nuestra seguridad social. Luego, cuando ha pasado el tiempo, hemos visto que todo ha sido mentira, porque en el año 2000, que es cuando situaban la quiebra de la seguridad social, los resultados de la seguridad social es que tuvieron un saldo favorable igual al 0,4% del Producto Interior Bruto. Nada de 1,5, ni 1,3, ni 2,5 de pérdida sobre el PIB. Y, por lo tanto, ya el problema no era el 2000,
luego lo trasladaron al 2010, al 2020, ahora está en el 2040, 2050 y mañana estará donde fuere. ¿Por qué? Porque pretenden dar a nuestro sistema público de seguridad social un criterio estrictamente economicista. Y nuestro sistema público de pensiones no es un mercado privado, sino que es un derecho social, como he venido estableciendo y lo dice la propia Constitución. Es verdad que a veces se utilizan argumentos que pueden parecer argumentos convincentes, porque dicen, vamos a vivir más que antes, cada vez hay más pensionistas y menos activos, la demografía es negativa, etcétera, etcétera. Todo eso puede parecer verdad si no se tienen en cuenta otras determinadas consideraciones. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el incremento de nuestra productividad de aquí al año 2050? Que hace falta tener políticas de empleo público digno y con salarios altos para poder tener también ingresos suficientes. Que se puede realizar una reforma fiscal a fondo porque en este momento estamos 6,5 puntos por debajo de la media de la carga fiscal de la media europea. Porque hay un importante número de pensiones de incapacidad derivadas de enfermedades profesionales que no están reconocidas como tales y en lugar de pagarle las multas se está pagando la seguridad social. Por ejemplo, hay un dato que dice que en Alemania el 14% de las enfermedades de cáncer son consideradas como enfermedades profesionales y en nuestro país solamente el 1% es considerada como tal. Lo demás lo paga la seguridad social. Y además tenemos un amplio recorrido para aumentar el gasto público que dedicamos al estado de bienestar en general y a las pensiones en particular. El año pasado se gastó el 10,6% del Producto Interior Bruto. Este año también vamos a ir en esa dirección. Probablemente cerremos con el 10,8% de nuestro PIB, cuando en la media europea estamos por encima del 13,5%. Pero, por ejemplo, Grecia está en el 15%, también está en el 15% Italia, en el 14,5% Francia, en el 14% Portugal, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que tenemos un amplio recorrido para gastar más en pensiones. Mirad, la Comisión Europea tiene una institución que se llama Aging Reports, que viene a situar el gasto en pensiones en España en el año 2050, de aplicarse el acuerdo del año 2011, en un gasto aproximado en torno al 14,5% del Producto Interior Bruto, que, como veis, algunos países ya lo están gastando hoy, no el 2050. Y si se aplican las reformas que ha hecho el Partido Popular, este gasto va a estar entre el 11,5% y el 12%, es decir, poco más que ahora, con un montón más de pensionistas que ahora, y eso solamente tiene una traslación. Hay que reducir considerablemente las pensiones desde ese punto de vista. ¿Eso significa que nuestro sistema de pensiones no tiene retos de futuro? Sería irresponsable por mi parte decir eso. Nuestro sistema de pensiones tiene un doble reto de futuro. Uno que es coyuntural y que obedece a los sistemas de crisis actuales y que es debido a la gran cantidad de trabajadores y de trabajadoras que dejaron de trabajar y, por lo tanto, dejaron de estar afiliados a la Seguridad Social y, por lo tanto, dejaron de cotizar, que eso ha generado una reducción considerable de nuestros ingresos y, además, ha hecho que la relación entre activos y pasivos esté muy bajita, la más baja de los últimos tiempos. Ahora mismo, la última de octubre, está en 2,23 trabajadores que están cotizando por cada pensionista, cuando se solía decir que al menos hace falta 2,5 para equilibrar el sistema. Antes, ahora yo creo que hace falta todavía muchísimo más. La crisis ha tenido unos efectos muy negativos por la devaluación salarial, por el aumento de la precariedad en el empleo y, consiguientemente, la reducción de los salarios, por el trabajo a tiempo parcial, que tiene las mismas consecuencias, y, además, porque se han llevado adelante bonificaciones con tarifas planas que lo que han hecho es impedir que determinados ingresos se puedan producir, como luego diré más al detalle. Y tenemos un segundo reto que es más estructural y más importante, seguramente, que es que de aquí al año 2050 va a crecer considerablemente nuestro número de pensionistas. ¿Por qué? Porque van a entrar al sistema de pensiones toda la gente de la época del baby boom, de tal manera que vamos a pasar de aquí al 2050 de los 8.670.000 pensionistas que tenemos ahora a 15 o más millones de pensionistas. Es decir, de largo casi llegamos a duplicar la propia cifra, ¿no? Es verdad que a partir de esa fecha, por la bajísima tasa de natalidad que hemos tenido, va a suponer un alivio para el sistema porque se va a ir reduciendo el número de pensionistas y, por lo tanto, también el gasto que se vaya a realizar, ¿no? También sabemos que va a aumentar la esperanza de vida y, por lo tanto, vamos a vivir más y, por lo tanto, vamos a ser más tiempo pensionistas. Y también sabremos que las pensiones medias serán más altas de los que entren de los que salen, porque los que salen son
personas de pensiones muy antiguas y, por lo tanto, muy bajas. Dicho en resumen, sabemos que vamos a tener que pagar mayor número de pensiones. Sabemos que vamos a tener que pagar pensiones también durante más tiempo. Y, además, sabemos que estas pensiones van a suponer una mayor cuantía en el gasto porque su valor va a ser mayor. Pero teniendo en cuenta que el año 2050 vamos a tener esos 15 millones de pensionistas y los efectos del envejecimiento, también parece claro una cosa, que con las cotizaciones sociales de hoy no se van a poder mañana pagar unas pensiones como las actuales y que, por lo tanto, necesitamos otro modelo de financiación distinto al actual, que solo es por contribuciones sociales. Y aquí es donde entran los impuestos y, por lo tanto, también las políticas sociales. Todo esto nos lleva a tener que pensar permanentemente en el futuro de nuestro sistema de pensiones, para pensar con claridad y, en lugar de meternos en charcos con grandes incertidumbres, seguir aplicando eso que ha venido funcionando, que ha sido básicamente el acuerdo político y social que hemos hecho hasta la fecha. El modelo de acuerdo político, Pacto de Toledo y social, que es desarrollar los pactos de Toledo en acuerdos sociales, tal y cual lo indica el propio pacto, hasta ahora ha funcionado. Y ha funcionado de tal manera que nos ha hecho falta llegar a tener 5,5 millones de parados y haber caído la afiliación en 4 millones de personas para entrar en déficit por primera vez en el sistema. Por ejemplo, en el año 2009, un año de crisis, año central de la crisis, uno de los años centrales de la crisis, el sistema tuvo unos beneficios de 8.500 millones de euros, 8.501. Y el año 2010, todavía más en la profundidad de la crisis, los beneficios fueron de 2.400 y pico millones de euros. Es verdad que a partir de esta fecha, por las razones que he dicho, entramos en un déficit que actualmente está en torno a 16.000 millones, el 1,5%, por cierto, de nuestro Producto Interior Bruto, el más alto que hemos tenido jamás. En el caso de las pensiones públicas, nosotros, para hacer frente a estos problemas de carácter estructural, creamos el Fondo de Reserva. El Fondo de Reserva se nutría con estos excedentes que tenía la propia Seguridad Social, más los excedentes de las mutuas de accidentes de trabajo, más las rentabilidades que el propio dinero iba teniendo en su gestión. El objetivo del Fondo de Reserva era tener una regulación, la regulación en una ley, que era la Ley 28/2003, que establecía, si había problemas de carácter estructural, cuánta cuantía de dinero máxima se podía utilizar al año. Y la norma establecía que no se podía gastar cada año más del 3% de lo que gastamos en pensiones y su gestión, que, dicho en números, para que nos entendamos todos, el 3% de 120.000 millones aproximadamente. Es decir, no se podían gastar al año más de 3.600 millones de euros. ¿Qué hizo el PP con su mayoría absoluta? Pues se pasó al Congreso de los Diputados y presentó una norma en la que establecía que la Ley 28/2003 se mantenía tal cual se había redactado, excepto un artículo, el de los límites de la disponibilidad. Ese lo dejaba en suspenso. Y lo dejó en suspenso en periodos de 2 años, 2014-2015, y luego lo prorrogó otra vez 2015-2016. Teóricamente, este 2017 no podría sacar más de ese dinero, pero si al final tiene necesidad para pagar las pagas de diciembre, ya lo harán por el sistema correspondiente. Mirad, cogieron el Fondo de Reserva con una cuantía de 67.000 millones de euros en números redondos, a 31 de diciembre del 2011, que era en aquel momento nada más y nada menos que el 6,22% de nuestra riqueza, del Producto Interior Bruto. A partir de ahí, lo único que han hecho es escalmarlo. Han ido sacando mucho dinero muy por encima de los límites que establecía la norma, de tal manera que han sacado lo mismo para pagar pensiones en el periodo que iban gobernando de casi 57.000 millones. Y hoy en día no hay más de 15.000, 20 millones a 31 de diciembre del año pasado, que supone el 1,40 del Producto Interior Bruto. Eso sin haber remetido para nada todos los excedentes de la Seguridad Social. Han metido aproximadamente la mitad de los excedentes. Y desde el 2009, obviamente, no han metido ningún real en el Fondo de Reserva. Esto está hecho con intención. ¿Por qué? Porque si vamos a necesitar este dinero para hacer frente al boom demográfico que vamos a tener en el año 2050 con tanto incremento de pensionistas, si no tenemos Fondo de Reserva, ¿qué nos van a decir? Que para seguir con el sistema actual de contributividad y de pago de las pensiones solo por cotizaciones sociales, hay que bajar las pensiones porque no hay dinero. Las medidas unilaterales que ha tomado el Partido Popular a partir del 2013 con respecto a las pensiones lo ha hecho
teniendo en cuenta el contexto de peor situación que había en el país por razones de la crisis económica, política y social que estábamos viviendo, sin prever que en el futuro iba a haber ninguna mejora. Y lo ha metido además, como diré luego también, con carácter de automaticidad. Por lo tanto, no sujeta a ningún tipo de negociación, salvo que se cambie la normativa. Por eso digo que es un problema de carácter político y que es un problema que se está produciendo desde la perspectiva ideológica de un partido que trabaja para los suyos. ¿Qué ha hecho el Gobierno en este contexto? Pues lejos de poner en marcha políticas que tuvieran como prioridad la protección de las personas, aprovechando el contexto económico como he señalado de crisis, y el contexto político que hizo de asumir el principio de estabilidad europea, modificando el artículo 135 de la Constitución, ha aplicado medidas que han sido de carácter de recortes, de reformas unilaterales, cargándose el Pacto de Toledo y que ha puesto en cuestión todo el sistema, y yo diría que de forma sistémica también. Lo primero que hizo fue depreciar los salarios. ¿Cómo lo hizo? Con una economía bajada en los salarios bajos, con la reforma de la negociación colectiva, de tal manera que por primera vez en la historia de la negociación colectiva, autonomía entre las partes, empresarios y trabajadores, por primera vez en la historia permitía que los acuerdos sectoriales, el salario pactado, se podría disponer de él en la empresa, cosa que antes era imposible. Y por lo tanto se puede reducir, que es lo que ha ocurrido con la crisis en muchísimas empresas. La segunda hizo fomentar la contratación temporal y a tiempo parcial, con salarios, por lo tanto, más bajos por razones de menores jornadas, que lo hizo a través de la reforma laboral, aprobada también únicamente con los votos del Partido Popular y también de Convergencia y Unión. Bonificó la contratación, primero con los 100 euros de tarifa plana, después con los 50 para los autónomos, después para los trabajadores por cuenta ajena, diciendo que los 500 primeros euros no estaban exentos de cotización siempre que se generara empleo de carácter indefinido. Y nosotros decíamos, oiga, si usted quiere reactivar el empleo con ayudas, hágalo. Yo creo que con las ayudas externas no se genera más empleo, pero si usted cree que es así, hágalo. Ahora no lo haga con la Caja de la Seguridad Social, hágalo con los presupuestos generales del Estado. Porque esto le ha costado a la Seguridad Social durante estos últimos 6 años alrededor de 2.500 millones de euros cada año. Endureció también el acceso a determinadas pensiones, como las pensiones anticipadas voluntarias, las anticipadas involuntarias y la jubilación parcial, y sobre todo implantó un nuevo modelo de jubilación. Y lo digo con esa rotundidad. Implantó un nuevo modelo de jubilación. ¿Por qué? Porque de forma unilateral, a través de una ley, la Ley 23 del 2013, introdujo una cosa que se llamaba factor de sostenibilidad y otra que llamaba índice de revalorización de las pensiones. La ley se aprobó tras un informe de un comité de expertos independientes, y entre comillas lo de independientes, cuya constitución ya había previsto el propio Gobierno en otra ley, que decía la ley: con el fin de elaborar un informe sobre el factor de sostenibilidad del sistema de seguridad social para su posterior remisión a la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, se creará una comisión de expertos. Del informe que elaborado por los expertos sorprendió, a mí me sorprendieron algunas cosas. La primera, la rapidez con la que fue elaborado. El Gobierno les dio un documento donde ya les indicaba por dónde quería ir en abril del 2013. En junio estaba hecho el estudio. Rapidez absoluta. El 7 de junio estaba del 2013. Choca que una iniciativa de este tipo, con un impacto económico y sobre todo social tan importante, se liquide en tan pocas semanas, sin tiempo real para un debate serio y profundo sobre el impacto real que iban a tener las medidas propuestas. Segunda cuestión que tampoco es fácil de explicar, la premura en su aplicación. El comité de expertos decía que tenía que empezar a aplicarse el 2014. Al final en la ley se puso que el factor de sostenibilidad iba a entrar a formar parte para el 2019. ¿Y por qué no para el 21? ¿Y por qué no para el 2015? ¿En qué rigor de estudios se sostiene que la sostenibilidad del sistema es si entra el 2019 cuando los expertos decían el 2014? ¿Por qué? Pues simplemente porque querían meter medidas de recorte de pensiones cuanto antes mejor. Son medidas
con un efecto claramente negativo para los actuales y para los futuros pensionistas, en el que se tomaron, como he dicho antes, en el contexto del peor escenario posible y como si éste no fuera a mejorar en ningún momento. La razón de fondo de la reforma, según la exposición de motivos de la propia Ley Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de la Revalorización de las Pensiones, es garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. Y se fundamenta en factores ya conocidos, como son las razones demográficas, que ya hemos hablado, la reducción de cotizantes, que ya hemos hablado, el fuerte impacto de la crisis económica, que también hemos hablado, ¿verdad? Pero estos sí, estos basaban la sostenibilidad financiera del sistema en un concepto propio de los sistemas de capitalización. Cada uno cobra en función de lo que aporta, que es más propio de un seguro privado que de nuestro modelo de reparto. En eso se basó el informe de los expertos. Dijeron, cada uno va a cobrar en función de su contributividad y nada más. Y rompía todos los principios de solidaridad del propio sistema. Por eso digo que es una ruptura y un nuevo modelo de jubilación. Es una reforma estructural que supone un cambio de modelo del sistema de pensiones. Y ese cambio de modelo se debe, como acabo de señalar, al hecho de vincular el futuro de nuestro sistema de pensiones de forma directa a su sostenibilidad financiera, porque no hay que olvidar que los expertos ya señalaron en su estudio y en su día que la sostenibilidad no era otra cosa que ajustar el gasto a lo que el sistema puede pagar por sí mismo, es decir, con lo que se puede ingresar fundamentalmente por cotizaciones sociales. Todo ello sin tener presente que es posible mejorar los ingresos, no solo como consecuencia de la mejora de la recaudación de cotizaciones, que también, sino también por otra vía, como he dicho antes, que es la vía de los impuestos. Por eso señalaba en la intervención al inicio, y decía que tuvierais en cuenta aquello para lo que decía ahora, que la clave está en que vincular el límite del gasto en pensiones a la parte de la riqueza que razonablemente decidamos dedicar para pagar las pensiones es lo lógico. No vincular a la recaudación por cotizaciones sociales, sino a la riqueza que tiene el país y, por lo tanto, a establecer cuánto de esa riqueza queremos dedicar a esto de las pensiones. Una vez que hemos establecido cuánto de la riqueza queremos dedicar a esto de las pensiones, estableceremos su modelo de financiación. De los dos elementos que se metieron en esta ley, factor de sostenibilidad e índice de revalorización, voy a empezar por el factor de sostenibilidad. Se presenta como un mecanismo que reduce el importe de la pensión, que reducirá, porque va a entrar en vigor el 19, en función de la evolución de la esperanza de vida. Dicho de otra manera, a mayor esperanza de vida, el recorte de la pensión inicial será mayor. Con los estudios que hay hasta ahora, en la hipótesis de un trabajador o una trabajadora que, jubilándose el 31 de diciembre del 2018, tuviera una pensión de 1.000 euros, con el factor de sostenibilidad hay dos estudios. Uno que dice que se iría a 994 por la pérdida, por la fórmula de aplicación, porque claro, los índices de la esperanza de vida todavía no están determinados, y hay otro estudio que dice que 995, es decir, 6. Claro, al siguiente no, al siguiente, el que se jubile el 2020 en lugar del 2019, ya no le van a dar 994 euros, sino que le van a dar 988. Al siguiente año, 988, y así sucesivamente, comparativa con las 1.000. Es decir, tiene una reducción de escaso impacto para los que se jubilen en el 2019, pero que el impacto va creciendo en función de cada vez más tarde. Y es un elemento que se mete en el modelo del sistema de pensiones cuyo mayor problema es la automaticidad. El factor de sostenibilidad ya se habló de él en la reforma del 2011 y ya se habla en Europa en otros sistemas, pero no tiene nada que ver con este. Aquí lo que se decía es que se estudiaría el factor de sostenibilidad a los efectos de qué medidas se tomaban, si unas paramétricas relacionadas con las cotizaciones, con los años de las bases de cotización, con la edad de jubilación, etcétera, o ninguna. Aquí no, aquí es automático. Y, por lo tanto, se queda para siempre con independencia de cuál es la evolución económica que tenga el país. Y, por lo tanto, solo tiene un objetivo, cobrar menos pensión, que la pensión inicial sea más baja. Ese es el objetivo principal. Y por eso también es una reforma estructural que cambia nuestro modelo de pensiones. He dicho antes y reitero, el resultado con esto es más que evidente. Una sociedad más rica, como sea la nuestra dentro de 20 o 30 años, va a pagar a sus jubilados pensiones más bajas, como no se tomen medidas de carácter urgente. Segundo, el índice de revalorización de pensiones. Este ya está en marcha, entró en marcha el año 2014 y nos afecta a todo Dios porque nos están subiendo, como sabéis, las pensiones un 0,25%.
Es una fórmula que se ha establecido, una fórmula también que no me pides que las explique, porque es una fórmula que tiene el objetivo de cómo bajo y punto, pero lo que sí os diré es que tiene que ver con el número de altas de pensiones, el número de bajas de pensiones, cómo evoluciona el déficit o las cuentas de la Seguridad Social, que durante mucho tiempo vamos a estar en déficit y, por lo tanto, durante mucho tiempo vamos a subir solamente el 0,25%. Cuando se ponga el IPC en los términos que suelen ser habituales y el objetivo habitual de Europa, que es en torno al 2%, los pensionistas vamos a perder un 1,75% cada año que seamos pensionistas de poder adquisitivo. El Consejo Económico y Social de España hizo un informe en el que les dijo que el índice de revalorización de las pensiones no respondía al principio del Pacto de Toledo que exigía el mantenimiento del poder adquisitivo de las mismas. De hecho, ya hay estudios que dicen cuánto se está perdiendo y cuánto se va a perder de aquí a 20 años. Si estamos hablando de cuánto vamos a perder, no de si vamos a perder o no, parece evidente que no tenemos el mantenimiento del poder adquisitivo y, por lo tanto, no cumple el papel constitucional que también he leído en el artículo 50 de seguir manteniendo pensiones dignas y suficientes. No nos olvidemos de aquello que he dicho al principio, que es importante, ¿no? Mirar, la subida de las pensiones al Gobierno le cuesta al año aproximadamente 285 millones de euros, el 0,25 de casi 120.000 millones, esa cantidad le cuesta. Pues a ese mismo colectivo, al que le da 285 millones de euros, por la vía del copago farmacéutico, le quita 423 millones. No a las mismas personas, pero sí al mismo colectivo. Eso aquí no nos pasa porque tenemos un acuerdo de que nos financian el copago farmacéutico en función de determinados ingresos y, por tanto, el efecto es para menos personas, pero en el conjunto del Estado están recaudando 423 millones de copago farmacéutico de los pensionistas, que, recordar, antes ninguno pagaba lo mismo, ¿no? El máximo que puede subir las pensiones con este índice de valorización es el IPC más 0,5 puntos, pero ya os digo que no se va a producir. Nosotros, desde luego, no lo vamos a ver en ningún momento. Dicho esto, ¿cómo hacen en Europa? Pues en Europa el sistema de revalorización, que también es para el mantenimiento del poder adquisitivo, lo hacen de formas distintas, pero ninguna de esta manera tan cortapensiones. Por ejemplo, en Europa tenemos quien aplica simplemente el IPC, quien aplica la subida media de los convenios colectivos, quien aplica una mixtura, por un lado, una parte de lo que ha subido la media de los convenios colectivos y por otra el IPC. Eso todos estos países lo hacen de forma distinta para garantizar que aquí nos dicen que no vale el IPC. Vale, vamos a discutir otra fórmula, cualquiera de las que hay en Europa, discutámosla, pero pongámonos de acuerdo en que cuando se haga el incremento de las pensiones se garantice el poder adquisitivo de las mismas, porque está afectando a un colectivo que ahora mismo se va a convertir en el colectivo más vulnerable, que ha sido el que mejor ha resistido la crisis, pero que ha mantenido el 28% de los hogares a nivel estatal en los periodos de crisis, al 28% de los hogares. A esos son los que les quitan los 423 millones de copago farmacéutico y a esos es a los que ahora que no pueden adaptar su modus vivendi de futuro, porque ya han cotizado, ya son pensionistas, se les recorta el valor de sus pensiones. Pero, sin embargo, os diré que hay alternativas para los verdaderos retos que tienen nuestras pensiones. Hay que abordar la situación del sistema público de pensiones proponiendo medidas que garanticen las pensiones actuales y las futuras en términos parecidos de tasa de sustitución como las que tenemos. Hay medidas alternativas a estas políticas del Gobierno, que han sido políticas austericidas y solamente de recorte, que no han garantizado la sostenibilidad del sistema, simplemente han recortado nuestras pensiones y, además, han anticipado el consumo de nuestro fondo de reserva, que era una de las garantías para su mantenimiento. Para ello, ¿qué es imprescindible? Primero, la mejora de los ingresos. Las políticas del Gobierno han ido únicamente a reducir el déficit de nuestras pensiones, reduciendo los gastos, por lo tanto, reduciendo las pensiones y su cuantía. Y hay otro modelo, que es el de cómo mejoramos los ingresos. Las medidas de mejora en el ingreso en el medio y largo plazo contribuyen a incorporar una fuente sostenida de ingresos adicionales a las cotizaciones, en este caso, como hemos dicho antes, con los propios impuestos.
Es necesario tomar, por lo tanto, en el corto plazo, medidas para mejorar los ingresos y algunas voy a relatar. Primero, incrementar temporalmente al menos 2 puntos la cotización por contingencias comunes a la Seguridad Social para pagar proporcionalmente entre trabajadores y empresarios, lo que supondría unos ingresos en torno a 7.000 millones de euros al año. Destopar, incrementando en un periodo de tiempo de 3 años, poco a poco, pero destopando al final las bases máximas de cotización, que supondrán también ingresos de 7.560 millones de euros al año. Con el objetivo futuro de equiparar las bases medias de los trabajadores autónomos con los que trabajan en el régimen general, tomar medidas urgentes como, por ejemplo, que ningún trabajador autónomo que tenga trabajadores contratados pague por debajo de la media de lo que pagan sus trabajadores. La mayoría de los trabajadores autónomos pagan por el mínimo y tienen trabajadores a su cuenta a los que les pagan, obviamente, lo que dice el convenio colectivo. Pues nosotros decimos que los trabajadores autónomos también paguen, por lo menos, insisto, en principio, por la media de lo que pagan sus trabajadores por cuenta ajena. Eso sí, con el objetivo de que al final todo el mundo pague la misma media que pagan los trabajadores del régimen general. Y esto supone otros 7.000 millones de ingresos al año. Que se incremente el salario mínimo interprofesional de forma paulatina hasta llegar al objetivo del contrato social europeo que establece que sea el 60% del salario medio, que en España, a pesetas de hoy, serían 972 y en Euskadi serían 1.132 euros al mes. Repercutiría en los ingresos. ¿Por qué? Porque las bases mínimas de cotización son igual al salario mínimo interprofesional y si subes el salario mínimo interprofesional también suben las bases de cotización y, por lo tanto, los ingresos. Los cálculos que tenemos hechos nos da aproximadamente 3.470 millones de euros al año. Una lucha reducida contra la economía sumergida, que supondría también ingresos entre 5 y 7.000 millones. Lucha contra el fraude fiscal contra el fraude y la evasión fiscal. No os voy a decir aquí porque el otro día ya os lo explicaron con mucho detalle y mucho más brillante de lo que yo os pueda decir. Y además hay que tomar otras medidas, como, por ejemplo, que se asuma por parte del Estado, de una vez por todas, los costes de gestión de la seguridad social. Todos los funcionarios públicos cobran de los presupuestos generales del Estado. Los de sanidad les pagan los presupuestos, a los que están trabajando en educación lo mismo. Los trabajadores, los empleados públicos de la seguridad social cobran de la caja de la seguridad social, que junto con la compra de bienes y servicios viene a suponer unos costes de 3.825 millones de euros al año. Ir sumando 7, 3.000, 8.000, lo que vamos pudiendo meter en la caja. Que las ayudas a la contratación se hagan mediante no reducción de cuotas, sino a través de las subvenciones del Estado si los tienen que hacer, porque nos ha costado, como os he dicho antes, casi 2.500 millones de euros al año. Que haya políticas de empleo con derechos y que, por lo tanto, tengan salarios dignos para mejores cotizaciones. Reclamamos que las necesidades de financiación que resulten precisas para garantizar nuestras pensiones se financien por aportaciones del Estado por la vía impositiva, nunca en concepto de préstamo, sino de aportación. Que los recursos de la seguridad social que no se ingresaron en los fondos de reserva ya se gastaron en su día para otras políticas también de protección social, para lo que se quiera, pero se gastaron de la seguridad social. Y, por lo tanto, ahora que no nos lo hagan como este año han hecho los presupuestos, meter 16.000 millones en concepto de préstamo. No, oiga, no de préstamo, de aportación del Estado al sistema. Es decir, que haga frente al déficit que tenga la seguridad social. Y que no tengan en su mente sacar ninguna pensión del sistema contributivo. Todas deben ser contributivas, todas deben tener la normativa jurídica actual y, por lo tanto, todas permanecer dentro del sistema de la seguridad social. Que se restituya la fórmula para la utilización del fondo de reserva, al que hay que dotarle inmediatamente de dineros. Y cuando digo que se restituya la fórmula, es que no puedan gastar más del 3% al año cuando haya situaciones estructurales de déficit. Que se devuelvan las cotizaciones que se quitaron a los mayores de 52 años, ahora mayores de 55, que primero se les quitaron 3 años de derecho al subsidio y a la cotización, y luego se les redujo la cotización del 125% del salario mínimo interprofesional, nada más y nada menos que solamente a la base mínima de cotización. Es decir, pasamos de cotizar por casi 1.000 euros a cotizar por 724 euros, ahora en los 825 en el que está nuestro nuevo salario mínimo interprofesional. Restituir también las cotizaciones a las personas que se encargan de cuidar a familiares que las quitaron de un plumazo sin más explicaciones.
incrementar de forma importante los tipos de cotización de los contratos temporales, con un doble fin, recaudar más y que se hagan los menos tipos de contratos innecesarios de carácter temporal, sobre todo aquellos que son de corta duración. Todo esto se puede hacer y todo esto se debe de hacer. Y termino, para que haya algunas preguntas por si quiere ver, porque a las 7:30 nos tenemos que marchar, ¿no?, con algunas conclusiones. La primera, de todo lo que he dicho se deduce que el crecimiento económico por sí solo no resuelve los problemas de cohesión social y de desigualdad si no se establecen políticas públicas redistributivas de la riqueza. Ya he dicho que ha crecido la economía, pero se han incrementado las desigualdades y la pobreza. Acordaros de una cosa, nuestro modelo de estado de bienestar se sustentó después de la Segunda Guerra Mundial, haciendo una conexión de que debían de estar siempre juntos y siempre unidos el crecimiento económico y la cohesión social, para evitar que la protección fuera solo la estatal de asistencia y que fuera de carácter digno, con un sistema de pensiones y, por lo tanto, cuanto más crecía la economía, también más crecían las pensiones y la protección social, porque eso es la cohesión social y no otra cosa. Tenemos que tener en cuenta que la distribución de la riqueza se da en un doble plano. El primario, un sistema primario, que es a través del empleo de calidad, con salarios dignos y suficientes, y un plano secundario, que es que allá donde no llega el empleo, se haga a través de la fiscalidad y del gasto social, donde se ubica nuestro sistema de protección social y, sobre todo, nuestro sistema de pensiones. Pues bien, el Gobierno, ¿qué ha hecho? Ha desactivado todos los instrumentos de redistribución de nuestra riqueza, como con la reforma laboral, con los recortes en pensiones y con la reforma de la negociación colectiva. Con la aprobación del factor de sostenibilidad y el índice de revalorización de las pensiones, ha realizado de forma unilateral un cambio sistémico de nuestro modelo de pensiones, porque ha metido el valor de la automaticidad en la aplicación de estas normas, que son complementarias a otras paramétricas, es decir, a la edad de jubilación, a cuánto cotizas, por cuánto tiempo cotizas. Se mete esto, insisto, de forma automática. El sistema de pensiones de la Seguridad Social es uno de los pilares más sólidos de la protección social. Su mantenimiento, alcance universal y su suficiencia constituyen los principios rectores de cualquier política social y económica que se precie. La protección social y las pensiones públicas son y deben de seguir siendo una cuestión de Estado, de voluntad política y no una cuestión de mercado. Debe recuperarse la pérdida del valor social del Pacto de Toledo porque, como consecuencia del reiterado incumplimiento del mismo y de las leyes que se han aprobado en el Congreso de forma unilateral y sin tener en cuenta el mismo, la mayoría social, la ciudadanía, ha perdido la confianza en el Pacto de Toledo. El sistema público de pensiones, basados en los principios de equidad y solidaridad, constituyen el programa de rentas públicas con mayor potencia distributiva. Y el Gobierno del PP lo que ha promovido son reformas para recortar las pensiones y nunca para garantizar su viabilidad. La piedra angular que ha permitido edificar los estados de bienestar se han basado en un modelo productivo con un empleo digno y con derechos, capaz de asegurar salarios suficientes que permitan financiar cotizaciones que sostengan las pensiones adecuadas. Si el pensamiento dominante, es decir, el pensamiento neoliberal, gana la batalla de las ideas, la precariedad, la desigualdad y la pobreza habrán venido para quedarse por mucho tiempo, casi, yo diría, de forma definitiva. También he dicho, con cotizaciones sociales como las de actuales, no vamos a poder pagar mañana pensiones como las de hoy y, por lo tanto, tiene que entrar aquí la política de los impuestos. Y conlleva necesariamente la necesidad de una política fiscal que nos permita ingresos progresivos y suficientes para hacer frente a los costes de nuestro estado de bienestar. También hay políticas que hay que hacer contra el fraude fiscal y la evasión fiscal. La Comisión Europea reconoce que con las reformas del 2013 la tasa de sustitución de nuestras pensiones, que hoy está en torno al 80%, es decir, la tasa de sustitución significa que el porcentaje de mi pensión en relación con el último salario está en una media del 80%, es el más alto en los salarios más bajos, más bajo en los salarios más altos, pero hoy en día la media está en el 80%. Si seguimos con las medidas que ha tomado el Gobierno, esa tasa de sustitución va a llegar al 48,6 en el año 2040, es decir, casi 30 puntos por debajo. Estamos, por tanto, ante un debate de ideas y de medidas concretas. Un debate sobre las reformas que debemos abordar con el objetivo de garantizar la cohesión social y las pensiones dignas y suficientes. ¿Y cómo se debe de empezar?
por derogar a las reformas laborales, por derogar la reforma de negociación colectiva y las medidas aprobadas de forma unilateral en materia de pensiones. Y cuando más urge tomar estas medidas, a mí lo que me deja un poco anodadado es la pasividad con que una gran parte del espectro político